Sé que la llame que no duerme temprano, temprano. Si no textea, no texteo y si no llama, no llamo. Pero ella es igual. Estamos envueltos en un juego donde somos prisioneros del sentimiento que llevamos por dentro. Me siento incontento y yo sé, no está matando el orgullo cuando más quiero estar al lado tuyo. De solo verte concluyo que tú eres para mí y yo soy para ti. No está matando el orgullo cuando más quiero estar al lado tuyo. De solo verte concluyo que tú eres para mí y yo soy para ti. No sé por qué el orgullo nos está matando. Si tú eres mía, beba, sabe desde cuándo. Nuestras miradas aquel día estaban chocando. Al besar tus labios el deseo iba aumentando. Es que tú me tienes a mí en un vaivén, a mí en un vaivén, a mí en un vaivén. Es que tú me tienes a mí en un vaivén. Me matan las ganas de volverte a ver. No está matando el orgullo cuando más quiero estar al lado tuyo. De solo verte concluyo que tú eres para mí y yo soy para ti. No está matando el orgullo cuando más quiero estar al lado tuyo. De solo verte concluyo que tú eres para mí y yo soy para ti. Perdóname si los momentos son breves. Quisiera darte más pero que a veces no se puede. Un día te buscaré pa' que mi corazón te lleve. Puedas sentir lo que yo siento de jueves a jueves. Quisiera ser tu paraguas en la tarde cuando llueve. Quisiera ser tu botella pa' besarte cuando bebes. Tal vez no pueda buscarte en un BM o en un Mercedes, pero puedo enamorarte cuando en mis brazos te enrede. Ella me dice que la llame que no duerme temprano, temprano. Si no textea, no texteo y si no llama, no llamo. Pero ella es igual. Estamos envueltos en un juego donde somos prisioneros del sentimiento que llevamos por dentro. Me siento incontento y yo sé, no está matando el orgullo cuando más quiero estar al lado tuyo. De solo verte concluyo que tú eres para mí y yo soy para ti. No está matando el orgullo cuando más quiero estar al lado tuyo. De solo verte concluyo que tú eres para mí y yo soy para ti. J. Quiles, la promesa, The Promise, Alex, el ecuatoriano, veterano Music Studio, Heaven Nation, dímelo Bush, J. Quiles, la promesa, nos mata el orgullo, tragarse el orgullo de vez en cuando no engorda. Dime si tú prendes, porque te noto media apagada. Tu cara me dice que eres una descarada. No perdamos tiempo, que el tiempo se va. Tu cara me dice que eres una descarada. Mejor no espero por ti, lo provoco. Estoy directo, baby, vamos al grano. Que yo me muero por darte desahogo y terminar haciendo lo que hablamos. Dale, vamos, no perdamos tiempo, que el tiempo se va. Y tu cara me dice que eres una descarada. Si yo prendo tu fuma y se está yendo la luna. ¿Pueden activar los micrófonos o están todos con texto nada más? No, si se puede, profesora. Buenas tardes. Ah, bueno, no, porque yo tengo problemas de conexión y no tengo luz, entonces estoy conectada con el celu. Pero bueno, si ustedes me escuchan bien y algunos pueden hablar, empezamos. No sé qué les parece. Igual somos re poquitos, 25. ¿No? ¿El resto escucha? Se escucha, profe.
Hola, profe, sí, sí se escucha. Bueno, listo. Empezamos. Bueno, aunque sea empezamos los que estamos. Ahí aviso a a la otra clase, que nosotros vamos a empezar. Estoy celebrando y no le metí el gol. Y es toda una diosa. Tienes que tenerle miedo porque es calladita, reservada y silenciosa. Comete el crimen pero nunca es sospechosa. Siempre low key no le interesa ser famosa. Dime si tú prendes, porque te noto media apagada. Tu cara me dice que eres una descarada. No perdamos tiempo, que el tiempo se va. Tu cara me dice. Bueno, empezamos. Somos 32. Aunque sea hasta donde lleguemos con los datos y con el corte de luz. Quizás vuelva la luz mientras estamos en la clase. Bueno, ayer estuvimos con las bacterias que no tienen con Gram y hoy continuamos, ¿sí? Pero con otros tipos de bacterias. ¿Sí? Ayer vimos las que tienen formas de espiral. Bien, ¿qué características tienen las micobacterias que hace que no se tiñan con Gram? A ver quién puede contar. ¿Alguien que pueda contar? Tienen una delgada capa de péptido glicano que no les permite la absorción ni de la safranina ni el cristal violeta. ¿Sí? Pero la imposibilidad... ¿Perdón, Camila? Tiene una capa gruesa de lípidos. Claro, esa es la característica que la hace tan resistente. ¿Pero es resistente a qué, precisamente? La capa gruesa, ¿sí?, de lípidos, ¿qué hace? ¿Qué impide? Es ácido alcohol La resistente. fagocitosis. Bueno, es ácido alcohol resistente. ¿Y qué significa que sean ácido alcohol resistente? ¿Es más difícil fagocitarla? No, porque estamos hablando de qué le pasa para colorearlas. Estamos viendo qué característica tiene la estructura que hace que no se puedan colorear con los colorantes Gram. Al ser tan gruesa la capa no decolora. Tal cual, al ser tan gruesa no decolora. Y es tan gruesa, ¿sí?, que ni siquiera la puedo degradar a esa capa, ¿sí?, de lípidos, de ácidos micólicos, no la puedo degradar ni con ácido ni con alcohol, ¿sí? Cuando a la coloración de Gram yo agregaba alcohol y acetona. Acá uso un ácido e incluso así no logro decolorarla, ¿sí? No logro sacar el colorante principal, que es la fucsina, ¿sí? Entonces, además, ¿sí?, en la tinción de Schiff-Nielsen hay un paso, ¿sí?, donde el colorante se calienta, ¿sí? El colorante se calienta para lograr que entre, ¿sí? O sea, esa capa no permite casi que el colorante entre por sí solo. Hay que calentar, ¿sí? Hay que inducir el ingreso. Y después, cuando lo quiero decolorar, le tengo que dar con todo, ¿sí? E incluso así, usando un ácido, no logro que se decoloren. Por eso, ¿de qué color quedan estas bacterias ácido alcohol resistente en la coloración? Rojas. Rojas, ¿sí? Porque uso fucsina, ¿sí?, que es un color rosado muy intenso, ¿sí?, rojizo, fucsia casi, ¿sí? Y cuando coloco el segundo colorante, que es un contracolorante
que es el azul de metileno, el fondo queda de color azul, ¿sí? Bueno, después vamos a ver alguna foto de coloración de Ziehl-Neelsen, ¿sí? Ese es el fundamento por el cual estas bacterias quedan teñidas. ¿Tuviste no? Martín, Stanislao, ¿tenés abierto el micrófono? Sí, gracias. Bueno, entonces esa es la característica de estas bacterias. Además, ¿qué otras características importantes tienen? Además de que son ácido alcohol resistente, y eso es debido a los ácidos micólicos. ¿Cómo son en su forma de crecer? ¿Son exigentes? ¿No? ¿Se duplican rápido? ¿Lento? ¿Cómo es? Son exigentes, profe. Son de multiplicación lenta. Son exigentes, ¿sí? Necesitan algún medio con algunas proteínas especiales, ¿sí? Y además, con su tiempo de duplicación, tiempo de generación, ¿cómo son? Son lentas, profe. Son lentas. Entonces, eso ya me está marcando, ¿sí?, que su cultivo va a ser complicado, ¿sí? Entonces, cuando yo las quiero recuperar en cultivo, le tengo que poner un medio enriquecido, ¿sí? Es un medio que lleva huevo, ¿sí? El medio, ¿saben cómo se llama? El medio para recuperar en cultivo las micobacterias. No recuerdo el nombre, profe. ¿Y el resto? ¿Saben? ¿Alguien que lo pueda escribir en el chat, si no? Porque eso está en el seminario. Es más, ese colorante tiene, ese medio tiene un color verde, ¿sí? Por la presencia de un colorante que se llama verde de malaquita. El medio se llama Lowenstein-Jensen, ¿sí? Bien, ¿y saben cuánto tiempo tengo que dejar cultivar las micobacterias? 8 semanas. Claro, sí, 8 semanas, ¿sí? 2 meses, ¿sí? 4 a 8 semanas. Perfecto, ¿sí? Entonces, ya vimos dos formas, ¿sí?, de poder saber si hay bacterias ácido alcohol resistente o micobacterias. Por un lado, la coloración, que se llama coloración de Ziehl-Neelsen, y por la otra, recuperarlas a través de cultivo, sabiendo que se usa un medio que se llama Lowenstein-Jensen, que es un medio exigente y que además la tengo que dejar mucho tiempo. ¿Cuánto? 2 meses. O sea, que es inadmisible pensar que ustedes pueden esperar tener resuelto un cultivo de coach en 48 horas, ¿sí? Entonces, fíjense cómo cambiamos en plazos, ¿sí? Tiene que haber una alta sospecha clínica, ¿sí?, cuando ustedes están con un paciente, porque no podemos esperar 2 meses para medicar al paciente, ¿sí? Sino que tengo que tener sospecha clínica, ¿sí?, hacer alguna técnica rápida, ¿sí?, que podría ser la coloración, y con eso tomar la decisión de medicar o no al paciente. Bueno, entonces, a manera de introducción, todo eso. Y bueno, vamos a presentar, ¿sí? Vamos a ver lo que ustedes leyeron, ¿sí?, o escucharon en el video, lo vamos a aplicar a un caso de la realidad, ¿sí? A ver si alguien quiere leer el comienzo del caso clínico número 1. A ver si alguien tiene micrófono y lee. Yo lo leo, profesor. Bueno. Caso clínico 1. Se trata de un paciente masculino de 50 años, 57 de edad, que residió en Bolivia hasta hace 3 años. Actualmente vive en albergues y acude al hospital porque tiene fiebre, escalofríos, pérdida de más de 15 kilogramos de peso aproximadamente, y tiene tos con escasa expectoración hace 2 meses. Bien. Entonces tenemos un paciente, ¿sí?, que la característica principal en síntomas, ¿cuál podría ser, según lo que acaba de leer su compañera? ¿Cuál es la característica, digamos, que le llama más la atención de este paciente? El síntoma, ¿qué más? Atención hay que prestarle. La tos. La tos. La tos, ¿qué más?
Sí. La pérdida rápida de Pérdida de peso. peso. La pérdida de peso, ¿sí? ¿Perdió cuántos kilos? No me acuerdo, 15, ¿sí? Bueno, sí, está desnutrido, diría yo. Dana, no te alcanzo a escuchar. Sí, bueno, entonces tiene tos y pérdida de peso. Bueno, a ver, entonces, ¿qué nos preguntamos? Tiene un examen físico, ¿sí? Bueno, presenta mal estado nutricional, sí, obviamente, perdió 15 kilos, y se observa palidez mucocutánea, ¿sí? Tiene una anemia, ¿sí? Los datos de laboratorio evidencian anemia microcítica, hipocrómica y además linfopenia. Bueno, una anemia microcítica hipocrómica, para ir un poco más rápido, ¿sí? Tiene que ver con la nutrición, ¿sí? Le falta hierro. Acá tienen, ¿sí? Esta es una foto, ¿sí? Del hemograma, ¿sí? Y se señala, yo no sé si alcanzan a ver, pero las flechitas señalan los glóbulos rojos como decolorados, ¿sí? Porque, bueno, precisamente no tiene casi hemoglobina este paciente, ¿sí? Y por otro lado, ¿sí? Una placa de tórax, ¿sí? Que dice que muestra infiltrado apical derecho e imagen sugestiva de caverna, ¿sí? Que debe ser esta, ¿sí? Me imagino. Yo no sé leer una placa, probablemente ustedes, algunos ya sí la lean, pero bueno, tiene una lesión, ¿sí? En el borde superior, ¿sí? En el lóbulo superior de uno de los pulmones. Y caverna, ¿sí? Que si recordamos, ¿sí? Cómo se desarrolla la enfermedad por micobacterias, ¿sí? Las micobacterias son patógenos intracelulares, ¿sí? Van a quedar alojadas dentro de los macrófagos. Se empiezan los macrófagos se empiezan a acercar, las bacterias van duplicándose dentro de los macrófagos, ¿sí? Porque logran evadir la acción de los lisosomas, ¿sí? Entonces se duplican dentro de los macrófagos, esos macrófagos se van muriendo y van atacando los macrófagos subsiguientes, ¿sí? Dentro del tejido, y logran la forma de lo que se conoce como granuloma, ¿sí? Que tiene que ver todo con la interacción de este microorganismo y la respuesta inmune, ¿sí? Todo ese fenómeno, ¿sí? De atracción de polimorfonucleares y monocitos, alrededor de las células que contienen el Mycobacterium, ¿sí? Entonces se forma, ¿sí? El granuloma, que termina con la forma de caverna, que es lo que vemos en la placa, ¿sí? Entonces, las preguntas serían, bueno, ustedes reciben este paciente, lo ven desnutrido, pérdida de peso muy marcada, 15 kilos, tos, anemia, esa placa. ¿Hay algo que le preguntarían a ese paciente? ¿Ustedes? ¿Necesitan saber algún dato más de ese paciente? Profe, ¿puede ser de cómo ha sido el tipo de alimentación que ha tenido, más allá de lo que tiene la pérdida de peso? También él se tiene que haber dado cuenta. Sí, es evidente que la persona probablemente no haya tenido una buena alimentación, ¿sí? Pero pensemos, ubiquémonos o focalicemos en si ustedes le preguntarían algo que fuera indicativo de que podría estar cursando una tuberculosis, ¿sí? A ver qué se les ocurre, qué podrían preguntar. A ver, piensen, ¿cómo se transmite esta enfermedad? Por el aire, profe. Por el aire, bien. ¿Y cuáles son los reservorios de las micobacterias? ¿Cuáles son los reservorios de estas bacterias, de las micobacterias? ¿Quién sufre la infección de estas micobacterias? Como dice acá Micaela, que escribió en el chat, es el ser humano. Entonces, ¿qué le tendríamos que preguntar a este paciente?
Si sabemos que el reservorio es un ser humano y que se transmite por la vía aérea, ¿qué le podríamos preguntar? Si ha estado internado o si ha estado cerca de personas con alguna supuesta gripe o algo por el estilo. Bueno, claro, Camila, muy bien. ¿Sí? Lo que habría que preguntarle, muy bien, Micaela, no sé si son la misma, Micaela, pero perfecto, ¿sí? Lo que le vamos a preguntar es, ¿usted estuvo en contacto con alguien que tuviera tuberculosis o que tuviera tos por más de 15 días? ¿Sí? Yo le preguntaría eso, ¿sí? Además, hay un dato, ¿sí? Fíjense, el señor vive en un albergue. O sea, el albergue es un lugar que probablemente esté en contacto con muchas otras personas, ¿sí? Entonces, ¿habría alguien que tuviera tos y que él estuvo cerca de esta persona? ¿Sí? Esa podría ser una pregunta, ¿sí? Porque entonces, si hay alguien que haya tenido tuberculosis cercano a él, bueno, casi como que se me cierra, ¿sí? La idea de que él podría estar cursando con una enfermedad de este tipo, ¿sí? Entonces, ¿se entiende por qué sospecho de tuberculosis? ¿Cuáles son los síntomas que me hacen sospechar que podría estar sufriendo una tuberculosis esta persona? ¿Sí? Repasamos. La tos, ¿sí? Porque ahí dice cuánto tiempo viene así, no sé si un mes o 2 la persona, ¿sí? La tos de más de 15 días de evolución y la pérdida de peso, la fiebre, la sudoración nocturna, ¿sí? Todas esas son características que me hacen sospechar, ¿sí? Que el paciente podría tener tuberculosis, ¿sí? A causa obviamente, de un Mycobacterium tuberculosis. Bien. Entonces, ¿qué estudios le tendría que yo solicitar a este paciente? También, profesora. Perdón. Radiografía con opacidad en vidrio esmerilado. Esa es como una característica. Claro, es muy sugerente la caverna que se le ve, ¿sí? Y la ubicación de la caverna, porque la ubicación en el ápice superior de los lóbulos pulmonares es muy característica de tuberculosis, ¿sí? Quizás un granuloma o una imagen, ¿sí? En otra parte de un pulmón, bueno, puede ser otra enfermedad, pero justamente en el ápice superior, perdón porque está volviendo la luz en mi casa, entonces es el hecho, ¿sí? De que podría estar con una tuberculosis este paciente. Entonces, además de la radiografía que le pidieron, y bueno, los exámenes de laboratorio, para llegar al diagnóstico de tuberculosis, pensando en diagnóstico microbiológico, ¿qué le solicitaría a este paciente? ¿Qué le solicitarían? ¿Qué análisis? Un estudio del fruto sería... Perdón, Camila, no te escuché. Tomar una muestra del fruto y hacer una microscopía, puede ser, o cultivo. Muy bien, ¿sí? Obvio, esa es la respuesta correcta, ¿sí? Yo estoy sospechando, porque estoy viendo la lesión en el pulmón, ¿sí? Entonces estoy sospechando que este paciente puede tener una tuberculosis pulmonar. Entonces, la forma de obtener el Mycobacterium, si está en pulmón, es a través de una expectoración, ¿sí? Esa es la razón por la cual pido la muestra de expectoración. Bien, ¿y qué le explico al paciente? ¿Cómo tiene que hacer para tomar esa muestra? ¿Y cuántas muestras? El resto de la clase... A ver. Ah, bien, están escribiendo. Bueno, sí, microscopía de esputo, una prueba de tuberculina, muy bien, después vamos a charlar de eso. Acá Marcelo dice que habría que pedirle 3 días seguidos la muestra, que tiene que ser de la mañana, muy bien. No sé si hay más.
Bien. ¿Sí? Entonces, está perfecto, ¿sí? ¿Está claro? ¿Sí? ¿Entendieron todos? Son muestras de expectoración, ¿sí? Generalmente se piden 2 muestras, mínimo 2 muestras, 3 ya es como too much, pero con 2 muestras, hoy en día las guías ya indican que con 2 muestras es suficiente. Ahora bien, ¿saliva puede ser? ¿Qué les parece? Marcelo me pone que es de esputo y sin saliva. A ver, no, sin saliva tiene que ser. No, saliva no. Bueno, perfecto, ¿sí? Obviamente saliva no, porque lo que yo estoy buscando es que la muestra sea representativa del proceso en el pulmón. Saliva es en la cavidad oral, ¿sí? Tiene que ser bien de adentro, ¿sí? Sin saliva, perfecto, bien de adentro. Para lo cual, sí, se le da una indicación al paciente de que tiene que contener un poco la respiración y toser, como bien de adentro, bien profundo tiene que ser la expectoración, ¿sí? Tiene que ser mucopurulenta, ¿sí? Esa es la indicación al paciente. ¿Y dónde tiene que colocar la muestra el paciente? A ver, ¿alguien que quiera hablar? A ver, Ángeles. En un recipiente estéril. Muy bien, Natalie. Sí, puede ser estéril o no, pero bueno, de preferencia estéril. Bien, ¿y cuántos recipientes le doy al paciente? A ver. ¿Cuántos recipientes? Esto que les pregunto parece un chiste. Decir, bueno, ¿cuántos recipientes? Es obvio, pero lo pregunto porque hay mucha gente que no sabe. Y uno por estudio, si son 3 días consecutivos. Claro, tal cual. 1 por cada expectoración, ¿sí? No pongo todas las expectoraciones de los 3 días en un solo frasco. No sirve, ¿sí? 1 en cada frasco, ¿sí? Y días sucesivos, ¿sí? Bien, y si el paciente no los puede llevar de preferencia rápido al laboratorio, ¿qué recomendación le doy? Yo leí que se pueden conservar a 4 grados centígrados. Muy bien, ¿sí? Hay que guardarlas refrigeradas, ¿sí? Entonces, se envuelve, ¿sí? El frasquito, ¿sí? Con una bolsa de papel, ¿sí? Se les da el frasco con una bolsa de papel o una bolsa de plástico, se cierra y se coloca en la parte baja de la heladera, obviamente bien sellada la bolsa y bien tapada la muestra, ¿sí? Todos esos cuidados hay que tener. Bueno, entonces todas esas indicaciones y cuidados hay que tener para recibir la muestra en el laboratorio. Bien. Bueno, acá estaban las respuestas, ¿sí? Bien. Entonces, cuando se va al laboratorio, como pasos para realizar el método, ¿sí? De diagnóstico, lo primero que vamos a hacer siempre es una coloración así que se llama de Sid-Nielsen, bueno, ahí les estoy diciendo. Y fíjense, lo que estuvimos charlando hace un rato, ¿sí? Los bacilos, ¿de qué color están teñidos en esa coloración? ¿De qué color quedaron? Fucsias. Fucsia, ¿sí? Porque retienen un colorante que se llama fucsina básica, ¿sí? Recuerden que yo les conté que uno de los pasos de la coloración era calentar, ¿sí? Se coloca la muestra y se coloca por encima el colorante y se calienta, ¿sí? el portaobjeto para que el colorante penetre, ¿sí? Una vez que logramos eso, durante 5 minutos, ¿sí? Se hacen 3 calentamientos durante 5 minutos y después se lo somete al proceso de decoloración, ¿sí? Obviamente, si son bacilos tuberculosis, ¿sí? Retienen el colorante y se ven rosados. Lo que se ve en azul, ¿sí? Son los polimorfos nucleares de la muestra, ¿sí? Que era bien mucopurulenta, ¿sí? Entonces,
¿Cómo se realiza esta prueba? ¿Cómo dirían que es? ¿Positiva o negativa para bacilos ácido alcohol resistentes? En la foto que la ven. Positiva. Positiva, ¿sí? Esa muestra resultó positiva en este paciente. Bien, entonces, ¿qué tipo de método diagnóstico hice hasta acá? A ver, escríbanme porque tendría que tener 46 o 45 respuestas y tengo 3 nada más. ¿Sí? Es una coloración, yo estoy viendo el microorganismo y por lo tanto, efectivamente, como están escribiendo, es un método directo. ¿Sí? Bien. Muy bien. Esta coloración de Ziel-Nielsen, en los laboratorios lo que hacemos es contar la cantidad de bacilos, ¿sí? Y sacar un promedio de cuántos bacilos tiene, ¿sí? Y se codifica y se pone resultado positivo, 1 cruz, 2 cruces y el máximo son 3 cruces, ¿sí? Por la cantidad de bacilos que hay en este campo, ¿sí? Es un 3 cruces. Entonces, claramente, ¿sí? Un resultado de baciloscopía de 3 cruces es que tiene mucho más bacilos este paciente y está eliminando mucho más bacilos con las gotitas, ¿sí? Al hablar. Por lo tanto, es más controso, ¿sí? Entonces, ¿qué medida tendría que yo tomar frente a un paciente que le estoy diciendo que su resultado de baciloscopía, ¿sí? Porque esto se denomina, este estudio se llama baciloscopía, esta coloración, ¿qué medida tengo que yo tomar con este paciente que yo le estoy diciendo usted tiene una baciloscopía positiva? A ver, ¿qué les parece? ¿Qué tendríamos que hacer con este paciente? ¿A nadie se le ocurre nada? ¿Qué hacemos con este paciente? ¿Lo tiene? Profe, ¿se lo podría aislar? Obviamente, hay que aislarlo, pero ¿cómo lo aíslo? ¿Internándolo? ¿Lo meto dónde? ¿En una pieza? ¿Qué hago con el paciente? ¿Cómo lo aíslo? No sé, habría que ver si el estado de cómo está el estado general del paciente, quizás en este caso sí haya que internarlo, pero muchas veces no requieren internación. El paciente puede estar en su casa. ¿Cómo lo aíslo? A ver, ¿qué les parece? Como pasó con el COVID, profe, en una habitación, en su casa, o en este caso él vive, ¿cómo se llama? En un albergue. Ay, me olvidé. Claro, en un albergue, por ahí. Ajá, no tiene su habitación ahí, la pobre persona, claro. No tiene. ¿Y entonces? Por ahí sería cuestión de ver y buscar un lugar que esté solo, pero bueno, no sé, No yo diría que tapándolo. ¿Cómo? La última parte no te escuché. Que yo optaría por internarlo ya que él está en un albergue. Bueno, podría ser un manejo así, sí, se suele hacer, sí. Pero si está en una casa y tiene que convivir necesariamente con el resto de las personas, ¿cómo hago? Profe, una consulta, ¿no habría que aislar a todos los que viven ahí en el albergue? Porque hay una probabilidad muy alta de que todos estén contagiados con tuberculosis. Bueno, Fabricio tiene razón, pero ya vamos a ver cómo hacemos con los demás pacientes. Nos vamos a estudiar, ya vamos a ver. Pero ¿qué hago con este paciente mientras tanto? No lo voy a internar. Pongámosle que este paciente no está para internar. No es el caso, este está para internar, pero bueno, el paciente no está tan mal. Se puede manejar en su casa o en donde está, Alberto. ¿Qué hago? Y tiene 3 cruces de baciloscopía. ¿Qué hacemos con este paciente? Me dijeron que lo aíslo. ¿Cómo hago el aislamiento?
Muy bien, Leilén. Muy bien, ¿sí? Le pongo un barbijo. ¿Sí? Miren qué sencillo, ¿sí? Bien, Solana. Le ponemos un barbijo. ¿Qué característica tiene que tener el barbijo que le voy a poner a un paciente que tiene tuberculosis? Que cubra bien nariz y boca y, de ser posible, un doble barbijo. Bueno, podría ser, pero hay una característica en los barbijos que se habló mucho en la pandemia y es justamente el barbijo que se usa para tuberculosis. A ver si alguien se acuerda qué características pueden tener los barbijos. ¿El N95 bien? Claro, el N95. Justamente el barbijo N95 es el que se usa para los pacientes que tienen tuberculosis, ¿sí? Y que son bacilíferos, ¿sí? Tienen 3 cruces, es hipercontagioso, ¿sí? Bien, para que no traspasen las gotitas, que no sea de algodón, o no, obviamente menos los hechos en casa porque pasan todas las micobacterias, ¿sí? Las micobacterias son bacterias muy chiquititas, ¿sí? Y se vehiculizan en unas gotitas que se llaman gotitas de flu, ¿sí? Que son pequeñas. Entonces, el grado de dispersión de las gotitas cuando la persona habla, ni siquiera gritando, ¿sí? Cuando la persona habla, ¿sí? Las personas que están alrededor fácilmente pueden llegar estas bacterias dentro de las gotitas de flu. Entonces, la primera cuestión, ya cuando yo lo veo al paciente y está tosiendo, lo primero que le indico es el uso del barbijo. Y más cuando ya tengo el resultado de una baciloscopía, 2 cruces, 3 cruces o una cruz, automáticamente le pueden poner el barbijo, ¿sí? Bueno, bien. ¿Ven cómo tienen que ir relacionando todas las cosas? ¿Sí? Ahí vemos, ¿sí? Las características del método, ¿sí? ¿Qué le pasa al paciente? ¿Sí? Y cuáles son las medidas de prevención, ¿sí? Bien. A ver. Bueno, justamente la pregunta del aislamiento y ¿cómo se llama el aislamiento cuando le ponemos un barbijo a una persona? Se llama aislamiento respiratorio, ¿sí? Eso se lo puso la profe Luciana en el bioseguridad y condiciones de manejo de los pacientes y de aislamientos. ¿Vieron las categorías de aislamiento cuáles son? Eso lo tienen en un seminario de bioseguridad, me parece, en el primero. ¿Lo vieron? ¿No se acuerdan? ¿O no está en el seminario? Chicos. A ver. Yo no lo vi. Bueno, acá están diciendo, Marcelo dice sí, que está el aislamiento respiratorio, de contacto, ¿sí? Esas son las medidas de bioseguridad del manejo de los pacientes en los lugares de internación, ¿sí? Fíjense, cuando hablamos del manejo del paciente y los momentos en los que hay que lavarse las manos, en ese documento, ahí mismo, estaba explicado los tipos de aislamiento, que creo que son 3 o 4, ¿sí? Aislamiento de contacto, respiratorio. Yo no me los acuerdo todos. Acá dice de contacto, protector, las gotas o el aire. Claro. De la patología. Sí, bien, ¿sí? Fíjense, repasen eso, ¿sí? Porque es importante, ¿sí? Bueno. ¿Y qué tipo de elementos se necesita para llevar a cabo el aislamiento? ¿Cuál es el elemento principal? El barbijo. Barbijo. Bien. Barbijo, bueno, muy bien. Y el paciente usa el barbijo y ustedes si lo van a atender. También. ¿Sí? Ustedes también se ponen un barbijo quirúrgico, ¿sí? Incluso quizás un camisolín también podría ser. Bueno, más cosas no, porque es aislamiento respiratorio, ¿sí? Nos tenemos que cuidar las vías aéreas. Bien. Se discute con el jefe del servicio sobre la necesidad de realizar un estudio de sensibilidad.
¿Cree usted que corresponde? ¿Sí? A ver, tenemos la baciloscopía positiva, ¿sí? Este paciente hay que medicarlo, ¿sí? Hacer un estudio de sensibilidad es estudiar a qué antibiótico es sensible el Mycobacterium. ¿Ustedes consideran que es de suma importancia realizar un estudio de sensibilidad en este paciente? No, profe. A ver, Cristian dice que no. A ver, el resto, ¿piensa lo mismo? ¿O alguien que piense igual o distinto, que se manifieste? Creo que no hace falta porque en la microscopía ya visualizamos el microorganismo. Bueno, a ver. El paciente, ¿qué datos teníamos de ese paciente? ¿Si se acuerdan? ¿Qué datos teníamos del paciente? ¿Refería que había tenido algún contacto positivo? ¿No? No, bien. ¿Y de dónde venía el paciente? ¿O dónde había vivido? De Bolivia creo que había dicho. Bueno, ¿qué pasa? En Bolivia, ¿sí? Las micobacterias son más resistentes que en la Argentina, ¿sí? Bolivia, Perú, ¿sí? Tienen micobacterias que son resistentes a los antibióticos. Entonces, con el antecedente epidemiológico del paciente, ¿sí? Nosotros no sabemos, le tendríamos que haber preguntado hasta qué edad vivía en Bolivia, capaz que había venido recientemente, ¿sí? Alguna condición de esas que deberían ustedes indagar en el paciente, ¿sí? O preguntarle si sabe si estuvo en contacto con alguien con tuberculosis, si esa persona fue diagnosticada, recibió tratamiento, ¿sí? Hay un montón de preguntas que se le podrían hacer al paciente. Pero, como él viene de una zona endémica de micobacterias resistentes, podría pedirse un estudio de sensibilidad, ¿sí? Ahora bien, si yo solicitara, por ejemplo, pongamos que deciden con el jefe de servicio hacer el estudio de sensibilidad. ¿Cómo hago? ¿Qué necesito hacer antes del estudio de sensibilidad? Yo hasta ahora tengo una coloración. A ver, Cristian. ¿Tomar una muestra? Ya la tomé la muestra porque me la mandaste al laboratorio para colorearla. ¿Qué tendría que hacer yo ahora? Muy bien, Marcelo, ¿sí? Lo que tengo que hacer es cultivarla, porque ¿cómo yo voy a probar a qué antibiótico es sensible o resistente si no tengo la bacteria crecida? ¿Se entiende? ¿Sí? Que las pruebas de sensibilidad las puedo hacer, en la gran mayoría de los casos, hay otra forma, ahora vamos a ver, cultivándolas previamente, ¿sí? Tengo que tener la bacteria, esa es una de las formas, ¿sí? Tener la bacteria cultivada, recuperada en cultivo. Bueno, entonces, ahí nuevamente, ¿qué medio de cultivo voy a usar? Ustedes, bueno, deben tener apuntes o de lo que leyeron o miraron en el video. Lowenstein Jensen, ¿sí? El medio Lowenstein Jensen, ¿sí? Entonces, ese medio de cultivo que yo le decía que era verde, ¿sí? Porque tiene huevo, tiene verde de malaquita, ¿sí? A la muestra se la somete a un proceso de decontaminación, ¿sí? Ustedes me podrán decir por qué tengo que decontaminar la muestra. Es una muestra de esputo. ¿Qué tipo de muestra es? ¿Es estéril o no estéril? No estéril, profe. Es estéril porque viene de... Bien, perfecto. Entonces, como la muestra va a venir con mucha flora, ¿sí? Que arrastra del árbol, ¿sí? Orofaringia, voy a tener muchas bacterias dando vuelta en ese cultivo y van a competir con el Mycobacterium.
Y además ya sabemos que el Mycobacterium es de crecimiento. Entonces, si yo no decontamino la muestra en el laboratorio, ¿sí? Las bacterias, ¿sí? Van a competir con ese Mycobacterium y me lo van a tapar, no me van a dejar que crezca, ¿sí? Por eso se hace un proceso de decontaminación en el laboratorio. Se decontamina y después se cultiva. ¿Y cuánto tiempo hay que esperar para decir si este cultivo es positivo o negativo? ¿Cuánto tiempo? ¿Hasta 60 días, profe? Claro, hasta 60 días, ¿sí? Porque dijimos, ¿sí?, que las micobacterias son de lento crecimiento, ¿sí? Alrededor, al mes más o menos, yo ya puedo empezar a ver algo de las colonias, pero tengo que tener suficiente colonia para hacer la identificación y las pruebas de sensibilidad, ¿sí? Con lo cual, promedio, ¿sí?, 45, 60 días, ¿sí? Fíjense en lo que se retrasa, ¿sí? Pero, me están escribiendo ustedes. Bueno, hay gente que no tiene luz, que les está pasando lo mismo que a mí hace un rato, ¿sí? Bueno, hay otro método, ¿sí?, para estudiar la sensibilidad, ¿sí?, de las micobacterias. A ver si alguien lo rescató del video. ¿Qué otra forma hay para ver si hay resistencia, además de cultivarla? ¿La prueba cutánea de tuberculina? No, la prueba cutánea de tuberculina, ahora vamos a charlar qué es. No, Cristian me pone en la BDRL. La BDRL es una prueba para treponema, nada que ver. Un test genotípico, como pone Alan, ¿sí? Un test de biología molecular, ¿sí? Un test donde yo directamente busco la presencia o no de un gen que provoca resistencia al antibiótico, ¿sí? Es un procedimiento que se realiza, pero como es muy caro, se clasifican muy bien los pacientes que van a un estudio de biología molecular para resistencia, ¿sí? La metodología se llama GeneSpert, ¿sí? Yo se las expliqué en el video, y lo que hacen es buscar genes, ¿sí?, la expresión de genes, o la presencia, perdón, de genes de resistencia a rifampicina. Si se detecta la presencia del gen de rifampicina, se sabe que es resistente a todos los antibióticos de primera línea para el tratamiento de tuberculosis. Por eso, y porque es muy cara la determinación, se clasifican los pacientes, ¿sí?, quienes van o no a cultivo, ¿sí? En el caso de sospechar que el paciente puede presentar resistencia antibiótica, obviamente se puede mandar a hacer un test rápido, ¿sí?, de resistencia, que sería este test de biología molecular. Bueno, a ver si están todas las preguntas. Obviamente que el test de biología molecular es un test rápido, ¿sí?, porque lo comparamos con los 60 días que tenemos que esperar en el otro método, que para tener la bacteria cultivada, y después otro tanto de tiempo para tener la sensibilidad, ¿sí?, porque tenemos que ver si la bacteria vive o no en presencia del antibiótico, ¿sí? Entonces se prolonga muchísimo en el tiempo el estudio. Pero bueno, como habíamos dicho, ¿sí?, recién, estos test de genotipificación, ustedes me podrían decir qué tipo de método diagnóstico de resistencia es. A ver si se dan cuenta. Si es material genético, debería ser directo. Claro, sí, perfecto. Profesora, sí. Aquí estaba leyendo el tratamiento para los resistentes y me llamó la atención de que, por ejemplo, en el caso como el tratamiento de primera línea es rifampicina, isoniazida y la piracinamida. Piracinamida y etambutol. Claro, pero cuando son resistentes le agregan el etambutol a ese mismo tratamiento. Sí, y también a veces agregan levofloxacina.
Sí, el tratamiento de tuberculosis es con múltiples drogas, ¿sí? Y es un tratamiento largo, ¿sí? Tiene una primera fase de 2 meses y una fase, esa se llama fase de ataque, y fase de consolidación, que son 4 meses más, ¿sí? Es un tratamiento con varias drogas y de largo tiempo, ¿sí? Bueno. Claro, pero la principal diferencia que encontré con los que son resistentes era que le agregas el etambutol. Al mismo tratamiento que le dan a una persona no resistente. Sabes que no lo tengo en mente el tratamiento, ¿sí? Porque como eso lo ven ustedes en fármaco y en infecto, yo no me detengo tanto en el tratamiento, pero lo miramos en todo caso y vemos qué diferencia hay, ¿sí? Lo miramos y lo comentamos en la próxima clase, ¿sí? Pero sé que le agregan otros antibióticos a veces, le agregan levofloxacina, por ejemplo, ¿sí? Bueno, ¿qué otra cosita? Y bueno, y está el hecho que, como decía hace un rato, creo que Cristian, que este paciente está en un albergue. Entonces, ¿los aislamos a todos o qué hacíamos? Era la pregunta, ¿no? ¿Qué hacemos con todas esas personas que están en contacto con ese paciente? ¿Ustedes qué les parece? ¿Qué se podría hacer? ¿O qué piensan que les puede haber pasado a esas personas que están en contacto con él? A ver, ¿qué les parece? ¿Qué les puede haber pasado si el paciente están conviviendo, ¿sí? En un lugar, ¿sí? Donde duermen, donde posiblemente la ventilación no sea lo más adecuado, ¿sí? O cuando comen, que están en cercanía, ¿qué les puede haber pasado? ¿Sí? Claro, claro, se pueden haber contagiado. Entonces, ¿sí? Lo que se hace, ¿sí? Primero, ¿cómo se define quién es un contacto? Un contacto es una persona que convive, ¿sí? Con el enfermo o está más de 4 horas en cercanía, ¿sí? Por eso es importante esta situación de que el paciente estaba en un albergue. Obviamente hay que tener los ojos abiertos y hay que hacer una evaluación de todos los contactos, ¿sí? Que usen barbijo y se mantengan dentro del albergue y tratarlos, nos ponen algunos compañeros, se los aísla igual. Se les puede hacer también una toma de muestra a los más estrechos. Bien, ¿sí? Están muy bien orientadas, ¿sí? Las observaciones de ustedes. Lo que se hace es estudiar a los contactos, ¿sí? Entonces, de todas las personas, evidentemente estar en un albergue es como vivir con una familia, ¿sí? Entonces, a los familiares siempre se los estudia, ¿sí? Entonces, ¿qué harían ustedes para estudiar a esas personas? Piensen en qué le hicieron a este paciente, ¿no? A ver, ¿qué harían? A cada una de esas personas convivientes. Tomaríamos una muestra para analizar, profe, de cada uno. Bien, a ver, primero lo revisamos al paciente, ¿no es cierto? Bueno, esa es la parte microbiológica, la que decía recién Cristian, pero a ver, primero evaluamos al paciente clínicamente. ¿Qué más les pedimos? Si tienen tos, ahí, como dice Cristian, si tiene tos, obviamente le voy a hacer, ¿sí? Le voy a hacer la toma de los esputos. Preguntar si tienen síntomas, bien. Lo que se hace generalmente es le sacan una placa de tórax, ¿sí? Para ver si no tienen alguna lesión pulmonar. Y fundamentalmente, bueno, ver esta cuestión de los síntomas. Aquellos que tienen expectoración, se les toma una muestra. ¿Y qué se hace con esa muestra? ¿Qué le solicitan al laboratorio que haga con esa muestra del paciente que está en contacto? Profesora, y también los ruidos pulmonares me imagino que también cambian. Sí, claro, tienen que ocultarlos, sí. Sí, los tienen que ocultar. Le van a pedir la placa de tórax, le van a pesar, los van a revisar, ¿sí? Bien. Encuentran uno que tiene expectoración, ¿sí? Que tiene moco, ¿sí? Que tiene ruidos. Le van a decir que tome la muestra. ¿Y qué análisis le van a pedir al laboratorio con esa muestra? Hasta ahora me respondió solamente Camila en el chat. A ver, ¿qué piden?
Marcelo dice una... A ver. Camila dijo cultivarla, Marcelo dice una microscopía. No sé, Cristian, ¿qué decís? Cultivarla, profe, para ver si está el patógeno en la muestra. Bueno, y Leilén Micaela dice una coloración de Sil-Nielsen, ¿sí? Lo que se le solicita a los contactos es una coloración o una baciloscopía, ¿sí? Una coloración de Sil-Nielsen, ¿sí? Porque son contactos. No voy a ir derecho a cultivarlos, ¿sí? Porque el cultivo tarda 60 días, ¿sí? Entonces los pasos siempre son, primero baciloscopía y después, según cómo sea la situación del paciente y cómo tengo que yo tratar ese paciente o estudiar ese paciente, recién ahí pido cultivo. Yo en el video les puse cuándo se manda a cultivar un paciente y hay un listado, ¿sí? Los niños siempre se cultivan, ¿sí? Las personas HIV positivas e inmunodeprimidos siempre se cultivan. Las tuberculosis extrapulmonares siempre se cultivan, ¿sí? Hay un listado, ¿sí? Situaciones de personas que viven en situaciones de hacinamiento se cultivan, ¿sí? Bueno, repasen porque eso está en el video, ¿sí? Les puse todas las situaciones en las que se debe cultivar sí o sí, es mandatario. Claro, el cultivo tarda mucho, como recién lo dijimos. Entonces, repasen eso, ¿sí? No le han dado importancia a eso, pero sí es relevante, ¿sí? Porque ustedes son los que van a seleccionar qué tipo de análisis le piden a los pacientes para hacer el diagnóstico y el seguimiento, ¿sí? Entonces, tengan claro eso. Bueno, todo eso es lo que charlamos recién. Bueno, entonces, queda claro, ¿sí? Que cualquier estudio para tuberculosis, ¿con qué prueba empieza? De laboratorio para diagnóstico microbiológico. Baciloscopía. Con una Baciloscopía, profe. baciloscopía, ¿sí? Que se realiza en una muestra, si es una tuberculosis pulmonar, en una muestra de expectoración, que se sacan 2 o 3 seriadas, y se le aplica una coloración de Sil-Nielsen, ¿sí? Bien, entonces eso es característico de una tuberculosis pulmonar. Bueno, ahora tenemos otro caso. Así que, a ver ahora, que ya hay un montón de cosas que ustedes ya las repasamos, ya las entendieron probablemente, así que ahora van a poder resolver este caso, que se llama caso número 2. ¿Alguien que quiera leer? ¿Nadie quiere leer? Lo leo yo, profe. Dale, Cristian. Gracias. De nada. Paciente masculino de 48 años de edad, dedicado a la agricultura, reside en un área rural, de escasos recursos económicos, acude al hospital a la escuela por sintomatología constitucional, astenia, adinamia, pérdida de 15 kilogramos de peso aproximadamente, fiebres en un predominio de horarios definidos, con sudoración nocturna de un mes de evolución. Bien, a ver, ¿qué otro dato más? Estos. Niega síntomas respiratorios, conjuntamente refiere dolor abdominal localizado en hipogastrio y ambos flancos, acompañado de disuria y oliguria. En última semana previa a su ingreso, presenta múltiples episodios diarreicos de escasa cantidad, fétida con mocos y estrías sanguinolentas. Niega tabaquismo y uso de drogas inhaladas. Niega algún contacto de personas con tuberculosis. Bueno, acá, en este caso, ya le hicieron la anamnesis, ¿sí? No le hicieron ustedes. Bueno, a ver, ¿qué datos, ¿sí? De todos estos que figuran acá son importantes para la sospecha o no de tuberculosis? A ver, ¿cuáles serían los datos relevantes? ¿Quieren que les ponga la diapo anterior para que lo vuelvan a leer? ¿Lo pueden mirar? La pérdida de peso. Bueno, la pérdida de peso, sí, es un dato bastante importante. Bien. Mirko dice... La sudoración. Fiebre, sí, sudoración nocturna. La fiebre es un predominio de horario.
Bueno, pero acá dice que no tiene un predominio horario. Dice a cualquier hora parece que tiene fiebre. La sudoración nocturna es característica, ¿sí? Bien, ¿qué más? ¿Hay algún otro dato? Niega síntomas respiratorios. ¿Qué significa eso? No tiene tos ni... No tiene personas. No tiene tos. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Sigo pensando en tuberculosis? No importa si es con la música o con el fútbol. Sintomatología constitucional, ¿sí? Astenia, pérdida de peso, adinamia, ¿sí? La sudoración, ¿sí? Tiene todos los números, digamos, ¿sí? Le falta solamente el número del síntoma respiratorio, ¿sí? Pero tiene todas las características para sospechar una tuberculosis. Quizás no sea pulmonar, ¿sí? Bien, y entonces, ¿hay algún otro dato que me oriente? Porque ya pulmonar quizás, no sé, tendría que ver alguna placa, ¿no? Pero, ¿qué datos tiene este paciente? Sí, el dolor abdominal, Y múltiples diarrea, Ajá, tiene dolor abdominal, diarrea, ¿qué más? estrías sanguinolentas. Sí, es diarrea con sangre, ¿sí? ¿Qué más tiene? Sí, Marcelo y Ángeles, sí. ¿Qué más? Dolor al orinar y poca orina, ¿sí? Bueno, tiene disuria y oliguria, ¿sí? O sea que orina poco, ¿sí? Hay afectación renal. Bien. Y no tiene ningún contacto con tuberculosis. Sigo pensando en tuberculosis. ¿Qué les parece? En la diapo anterior decía que vivía en zona rural. Sí, vivía en zona rural. Sí, se dedicaba a la agricultura. Vos, Natalia, recién dijiste que puede ser una tuberculosis de otra localización, ¿no? Sí, que sea extrapulmonar. Está bien. ¿Y qué localizaciones son las más frecuentes? Las de las extrapulmonares. Y la pueden ayudar, pobre, no le estoy matando a Natalia con la pregunta. Así como marcas cervicales, lesiones cervicales. Sí, bueno, sería... Ganglionar sería. Ganglionar, ósea, ¿qué más? ¿Qué otras? También en el video se las puse, todos los tipos de tuberculosis que puede haber. A ver, ¿no tienen los apuntes a mano? Renal, osteoarticular, ganglionar. Está muy bien, renal, ganglionar, pleural, ¿sí? Bien, ahí saltó todas las ubicaciones que podía tener, ¿sí? Pleural o miliar cuando está totalmente diseminada y están afectados varios órganos, ¿sí? Entonces, en este paciente, bien, ósea. En este paciente estoy ya en el rango de sospechar una tuberculosis extrapulmonar y debería, ¿sí? De todo ese listado, ¿sí? De posibilidades, tengo que mirar mi paciente, qué síntomas tiene, ¿sí? ¿A dónde me oriento? A ver cuál de todos los síntomas me orienta para ver qué tipo de tuberculosis podría llegar a tener. A ver, ¿qué piensan? El problema renal. Bueno, tiene un problema renal marcado, ¿sí? Ya no orina el paciente, ¿sí? Está en oliguria, o sea, orina muy poquito. O sea, puedo pensar que puede tener una tuberculosis renal. Bien, entonces, ya con toda esta sospecha, ustedes me dirán cómo inicio el diagnóstico microbiológico, qué tengo que pedir y en qué muestra.
Chan, a ver. Orina muy poco, entonces no sé si se podrá pedir una muestra de orina, profesora, en esos pacientes. Bueno, orina, Se puede. unos mililitros, así que. A ver. ¿Podría ser de sangre y de orina, profe? ¿Por qué de sangre? Porque para saber si está circulando en sangre o no. No, porque la tuberculosis se establece en tejidos, ¿sí? Primariamente en los ganglios y luego va a tejidos, donde forma los granulomas. No la vamos a localizar en sangre. Bueno, Al perfecto. humo, en médula ósea, pero es y que se suele dar en pacientes HIV, bueno, son casos muy especiales, ¿sí? No es la generalidad. Muestra de orina me están escribiendo, ¿sí? Si yo estoy pensando, ¿sí?, que este paciente podría tener una tuberculosis renal, lo primero, lo más sencillo es pedirle una muestra de orina, ¿sí? Entonces, orina. ¿Cuál orina le pido? Porque hay distintas muestras de orina, ¿no? Yo estoy dando por sentado que ustedes saben, pero hay orina de la primera de la mañana, después hay otra orina de 24 horas. A este paciente, ¿qué orina le voy a pedir? La primera de la mañana, profe, no va a llegar a 24 horas. Claro, bueno, esto era re evidente, ¿no? Pobre, no iba a poder juntar orina de 24 horas. Junta la primera de la mañana, ¿sí? Antes, hace muchos años atrás, el protocolo decía orinas de 24 horas, pero eso se cambió. Solamente se usan orinas, ¿sí?, que podría ser la primera de la mañana, sería la mejor, ¿sí?, porque es la que está más concentrada, o si no, 3 orinas al azar, ¿sí? Lo mejor es las orinas de la mañana, ¿sí? La primera orina de la mañana durante 3 días, ¿sí? Y en el sedimento, ¿sí?, se centrifuga, ¿sí?, la muestra, y donde está el acúmulo de células, ahí eso es lo que se examina. Bien, ¿y qué examen le hago a esa muestra de orina? Para diagnóstico microbiológico. Me mandan la muestra de orina y yo en el laboratorio, ¿qué le hago? A ver. Dana me escribió cultivo. A ver. ¿Qué puedo hacer? ¿Están todos de acuerdo con Dana? Un urocultivo, pone Brian. Que cultivo y urocultivo viene a ser lo mismo, pero bueno. A ver. ¿Qué les parece? ¿Qué puedo hacer en el laboratorio con una muestra de orina? Para diagnosticar tuberculosis, ¿no? Claro, Marcelo, ¿sí? Muy bien. Lo primero que voy a hacer siempre es una coloración, ¿sí? Lo más rápido, ¿sí? Voy a centrifugar la orina, voy a tener un sedimento, voy a tener células, entonces puedo hacer una coloración, ¿sí?, de Ziehl-Neelsen. Pero es una tuberculosis, o sea, es la sospecha de una tuberculosis extrapulmonar, ¿sí? Entonces, yo ya les dije que sí o sí se cultivaban aquellas muestras sospechosas para tuberculosis extrapulmonar. Entonces, la respuesta correcta, además, es que se cultiva, ¿sí? En este caso es más rápido. Coloración, ¿sí?, vaciloscopía y cultivo. ¿Por qué es importante hacer el cultivo? ¿Qué les parece? ¿O por qué se tiene que hacer cultivo? ¿Para determinar la cepa? Sí, eso podría ser, ¿sí?, para identificarla, ¿sí? Porque puede haber algunas micobacterias ambientales, ¿sí? Bueno, está bien, para identificarla, ¿sí? Pero tiene que también que ver con que las tuberculosis extrapulmonares
tienen pocos bacilos, ¿sí? Entonces, la posibilidad de verlos, observarlos en una coloración es muy baja, ¿sí? Entonces, para aumentar la sensibilidad, lo que se hace es cultivarla, ¿sí? Por eso se cultivan las muestras extrapulmonares, ¿sí? La única muestra que sirve, ¿sí?, para hacer un diagnóstico es la baciloscopía de esputo, ¿sí? Pero es para tuberculosis pulmonar, ¿sí? ¿Tiene sentido yo que a este paciente le mire una baciloscopía de esputo? ¿Qué les parece? No, profe. Cristian dice que no, el resto. Yo tendría que tener 45 respuestas, pero tengo 2, ¿no? A ver si hay alguien más que quiera escribir. No, no tiene ningún sentido porque el paciente no tiene síntomas respiratorios. Es más, seguramente si se le hace una placa, quizás ni se le vea una lesión, o sí, puede tener las lesiones, pero no tiene expectoración, ¿sí? No hay afectación del pulmón, no del árbol bronquial, de los pulmones. Bueno, muy bien, ¿sí? La verdad que respondieron todas las cosas, ¿sí? Bueno, acá vamos a ver las respuestas correctas, ¿sí? Fíjense, el laboratorio marcaba una anemia, ¿sí?, hipocrómica, ¿sí? Eso obviamente que tiene que ver con su desnutrición, ¿sí? Fíjense que el paciente estaba hiperconsumido en las fotografías y tiene linfopenia, ¿sí? En la sangre se le encontró una glucosa algo elevada, ¿sí?, y creatinina muy alta, ¿sí?, propio de que está en anuria el paciente, o en oliguria, ¿sí?, está con una insuficiencia renal. Y el examen de orina marca que tiene leucocitos, proteínas, sangre, ¿sí? Claramente tiene una infección a nivel de riñón, ¿sí? Por eso tiene muchos leucocitos en la orina. El examen de heces documenta múltiples parásitos, ascaris, trichoblastomcistis, bueno, por lo cual se decide darle antibióticos y antiparasitarios y completar los estudios dado su sospecha de inmunosupresión, proceso neoplásico, determinar la causa de daño renal. La serología de HIV resultó negativa. Bueno, menos mal, el paciente tiene serología negativa. Ahora, ¿por qué creen que el paciente tiene todos esos parásitos? Porque vive en una zona rural y está rodeado de animales, profe. Podría ser. ¿Por qué otra causa? ¿Por qué otra causa el paciente tiene todos esos parásitos? Generalmente en esos lugares no hay agua potable. Además consumen mucha carne, muchos asados. Está bien. Está bien, pero hay algo que era evidente, ¿sí? El paciente está malnutrido, ¿sí? Entonces, obviamente, un paciente sin defensas, ¿sí?, y en condiciones así habitacionales o de agua potable, ¿sí?, de cuidados, ¿sí?, en la elaboración de los alimentos, hace que pueda ser propenso a tener más parasitosis, ¿sí?, pero sobre todo su estado de inmunosupresión, ¿sí?, al estar desnutrido no tiene defensas, ¿sí? Bueno, nada, eso es para que vayan viendo cómo un paciente puede tener, ¿sí?, varias infecciones, ¿sí?, no solamente tener tuberculosis, sino que este paciente tenía parasitosis también, ¿sí?, y eso explica, ¿sí?, esa parasitosis explica la diarrea, ¿sí?, y no pensar en una TBC gastrointestinal, que es muy poco probable. La verdad que puede haber algo gastrointestinal, pero en un paciente HIV, ¿sí?, es muy poco probable, ¿sí? Sí, por una inmunodeficiencia, como recién dijimos, Marcelo, ¿sí? Bueno, y acá había datos, ¿sí? La radiografía de tórax muestra infiltrados, ¿sí?, altamente sospechosos, ¿sí?, que podían ser infiltrados de tuberculosis, ¿sí?, pero la baciloscopía ya no es negativa, ¿sí?, no se logra una baciloscopía, ya que el paciente no expectora. O sea, directamente no expectora el paciente,
¿sí? La tomografía muestra un patrón micronodular, ¿sí? En el parenquima pulmonar con afectación multisistémica, ¿sí? Renal y ganglionar. O sea que el paciente tiene una tuberculosis diseminada, ¿sí? Fíjense que la otra muestra que por este patrón, ¿sí?, de afectación multisistémica, ¿sí?, ganglionar, podría ser la punción de un ganglio, ¿sí? Pero bueno, ¿cuál muestra ustedes solicitarían, ¿sí?, en primera instancia? Si sospechan que el paciente puede tener una afectación ganglionar también. ¿Qué harían ustedes en este paciente? Cuando reciben esta tomografía con este resultado, afectación multisistémica, renal y ganglionar, ¿cuál muestra elegirían para mandar al laboratorio? Una punción del ganglio para ver cómo está la linfa. La renal, profe, digamos una orina. Claro, voy a elegir la muestra menos invasiva, ¿sí? No se vuelvan unos carniceros totales, ¿sí? Elijamos la muestra que tiene más fácil acceso, ¿sí? ¿Para qué vamos a punzar al paciente? ¿Sí? En principio, vamos a empezar los estudios siempre de lo más simple a lo más complejo, ¿sí? No voy a punzar de entrada, ¿sí? Tengo la posibilidad de tomar una orina, es mucho más sencillo que llegar a hacer una punción ganglionar. Aunque podría ser una muestra, obvio, si la puedo tomar, para mandar a cultivo, ¿sí? Bueno, bueno, Profe, sí. lo que pasa es que también el tema de que está infectada con los parásitos podría dar cuenta del dolor abdominal que tenía el paciente. Pero claro, sí, totalmente, sí. Toda la manifestación gastrointestinal está asociada a la parasitosis, ¿sí? Toda la inflamación gastrointestinal, el dolor, la diarrea, ¿sí? Es toda causa de la parasitosis, ¿sí? No tiene nada que ver con la tuberculosis que está sufriendo, ¿sí? Claramente. Bueno, entonces, ¿cuál creen que es el factor de riesgo que hace que este paciente padezca o se sospeche una tuberculosis? ¿Que está inmunodeprimido? La inmunosupresión que tiene por el estado en el que se encuentra. Por el estado, por la desnutrición, ¿sí? Obviamente, ¿sí? Está inmunosuprimido, sí, pero a causa de la desnutrición que tiene. Bueno, entonces, ¿qué estudios microbiológicos solicita y cuál es el tipo de muestra? Es todo lo que hablamos recién, ¿sí? Bueno, esto ya está. Bueno, y esto también, ¿sí? Ya lo hablamos. ¿Cuál es el rol que tiene la pared micobacteriana en la ácido alcohol resistencia? Bueno, ya me lo pueden contestar, a ver, ¿cuál es el rol de la pared en el ácido alcohol resistencia? Yo pensé que lo habían entendido, chicos. A ver, ¿por qué se genera la alcohol resistencia en la micobacteria? Porque está rodeada de una capita como cerosa. A ver. Por la pared de tejido que no puede ser atravesada. Porque la pared está conformada por una gruesa capa de lípidos, ¿sí? Que se llaman ácidos micólicos, y eso hace que no se decoloren frente al uso de alcohol y ácido, ¿sí? Entonces retiene el colorante fucsina, ¿sí? Por eso se dice que es ácido alcohol resistente, ¿sí? Es lo que hablamos al principio de la clase. Es para ir cerrando, ¿sí? Para que se acuerden, ¿sí? La membrana citoplasmática, ¿sí? La capa esta rosada, acá roja, es la de peptidoglicano, y después todos los azules son los ácidos micólicos. Los lilas, ¿sí? Asomándose, son los lípido-arabino-mananos, ¿sí? Que son parte de los factores de virulencia que tiene el Mycobacterium tuberculosis, ¿sí? La coloración de Zinn-Nielsen está acá representada, ¿sí?
va a ser un ácido alcohol resistente a aquella bacteria, ¿sí? Que frente a la fucsina, ¿sí? Y por la acción del decolorante no logra sacarla, ¿sí? Del interior bacteriano y permanece coloreada, ¿sí? Permanece de color fucsia. Bueno, esto todo ya lo hablamos, ¿sí? Si solicito cultivo en este paciente, en qué muestra. Bueno, ¿cuál es el medio de cultivo que usamos para este paciente? Le mandamos la orina, le hago la coloración y la mando a cultivo. ¿Y en qué medio lo voy a sembrar? ¿En el mismo que el anterior? Y sí, porque es siempre el mismo medio de cultivo, ¿sí? Se usa un solo medio de cultivo para las micobacterias. Es el medio Lowenstein-Jensen, ¿sí? Bien, ¿cuánto tiempo de incubación? Esto es repaso, porque ya lo hablamos todo. A ver. 60 días, profe. 60 días, bueno, muy bien, 60 días. Y en este caso, ¿tengo que hacer estudio de sensibilidad? Sí, profe, hay que hacer estudio de sensibilidad. ¿Por qué? Porque el señor este venía de Bolivia y tenía una cepa más resistente. No, este vivía en el campo siempre. Ah, perdón, me confundí. El de Bolivia era el del caso 1. Profesora, Sí. tal vez si uno comienza el tratamiento y el paciente no evoluciona positivamente, podríamos sospechar que hay resistencia a algunos de los antibióticos que estamos utilizando y ahí tal vez hacerle el análisis de resistencia. Sí. ¿Cuáles eran las condiciones que o las muestras que se mandaban a cultivo? Yo se las nombré hace un rato. ¿Cuándo se manda a cultivo un paciente? Cuando se sospecha que la tuberculosis no es pulmonar. ¿Y en este caso? No era pulmonar. ¿Y entonces? Así que iría a cultivo. Claro, ¿sí? Todas las tuberculosis extrapulmonares, como escribió Alan acá, se mandan a cultivar. ¿Por qué? Para poder observarlas mejor. No. A ver, ¿por qué se mandan a cultivar todas las tuberculosis extrapulmonares? Muy bien, Alan. Alan escribió, porque presentan pocos bacilos, ¿sí? Tienen muy poca cantidad de bacilos. Entonces, no las voy a poder observar en una coloración. Entonces las tengo que cultivar, ¿sí? Las muestras tienen muy poca cantidad de micobacterias. Entonces el cultivo aumenta la sensibilidad, ¿sí? Me permite detectarlas, porque tienen muy pocos bacterias. Bien, y en esta muestra de orina, ¿necesito decontaminarla para cultivarla? ¿Qué les parece? No, profe, porque viene de un medio estéril. Sí, podría ser, sí. Pero se la decontamina igual. Porque cuando pasa por la uretra, ¿sí? A veces se contamina, ¿sí? Con la flora de los genitales externos, ¿sí? Entonces se la decontamina igual, ¿sí? Pero en realidad una muestra de orina es estéril. Estaba bien la respuesta, ¿sí? En general, la verdad es que la muestra es estéril, pero como a veces lo que se busca es concentrar mucho la orina, no se descarta el primer chorro de orina, ¿sí? Entonces queda contaminada con las primeras gotas de orina que arrastran todas las bacterias de la uretra, ¿sí? Esto no sé si lo tienen claro, de que cuando uno, pese a que la orina es una muestra estéril, ¿sí? Siempre se contamina cuando arrastra, ¿sí? Todas las bacterias de la uretra, ¿sí? de la última porción, ¿sí? Entonces, lo que se hace cuando se junta una muestra para urocultivo
¿sí? La indicación es, se descarta el primer chorro de orina. Y el fundamento es, se descarta el primer chorro de orina para arrastrar todas esas bacterias. Si yo esa porción la retengo, ¿sí?, en la muestra, me va a contaminar todo el cultivo, ¿sí? Entonces, o tengo que descartar el primer chorro o la decontamino, ¿sí? Entonces, lo más seguro es decontaminarla para el cultivo de corcho, ¿sí? Para las muestras generales, un estudio de urocultivo general, se pide descarte el primer chorro de orina, además del primero higienizarse, ¿no?, al paciente. ¿Eso quedó claro? ¿O les hice mucho lío ahí en la explicación? Sí, profe, quedó claro. Quedó claro. Bueno, bien. Como son 3 los que me contestan, y bueno, y otros 4 que me escriben, sobre 48, no me quedo muy conforme con el tema, pero bueno, sí. Esas condiciones hay que tenerlas, esas cuestiones hay que tenerlas presentes, ¿sí? Porque me afectan al cultivo. Piensen y siempre tengan presente que un cultivo de Koch, la micobacteria crece muy lentamente, y si queda 1, 2 o 5 bacterias comunes, ¿sí? Como hilos negativos, cocos de la piel, ¿sí? Dentro de la muestra, ellos se reproducen mucho más rápido, ¿sí? Se reproducen cada 15 minutos. Entonces, van a crecer, se van a desarrollar mucho más que el Mycobacterium. Entonces me van a tapar el desarrollo del Mycobacterium. Se va a contaminar el cultivo y yo no voy a poder recuperar el Mycobacterium. Por eso es tan importante el tratamiento que se le da a la muestra, ¿sí? Y además piensen que voy a tener el cultivo 30 días y cuando vaya por el día 8 se me va a contaminar y perdí la muestra, ¿sí? Por eso es importante cómo se acondiciona la muestra o qué cuidados hay que tener en la recolección de la muestra para cultivar. Bueno, ya dijimos que cuáles son los métodos disponibles, ¿sí? El estudio de sensibilidad se llama, por si lo buscan en el libro, ¿sí? Se llama el método de las proporciones, ¿sí? Es un método distinto al que se usa para el estudio con otras bacterias y obviamente que tiene que ver que el método sea distinto porque son de lento crecimiento, ¿sí? Yo tengo que tener incubando las bacterias mucho tiempo en presencia del antibiótico, ¿sí? Para ver si la mata o no, o si la bacteria puede sobrevivir o no en presencia del antibiótico, ¿sí? Por eso se opta por hacer este método genotípico del que hablábamos recién, ¿sí? Bueno, ya hablamos, todo esto lo hablamos cuando hablamos lo del caso del otro señor. ¿Cuáles son los métodos? Bueno, los métodos, sí, de estudio de sensibilidad se clasifican en fenotípicos y genotípicos y son los que hablé recién. Bueno, acá tiene una diapo donde están las distintas tinciones, ¿sí? Que disponemos para las bacterias, ¿sí? La tinción de Gram, por un lado, y la tinción de Zinel-Nielsen. Y creo que con esto se terminó. ¿Hay alguna duda con respecto a cómo estudiar un paciente en el que se sospecha tuberculosis? No, profe, generalmente cuando estos pacientes llegan es porque ya están muy afectados, ¿verdad? O sea, sí, no en general no hacen la consulta temprana. Los pacientes, lo que nosotros vemos que está pasando es que los pacientes empiezan con las neumonías y obviamente van a un médico, los medican, les dan un antibiótico, esperan 15, 20 días, no mejoran, vuelven a hacer una consulta, los vuelven a medicar, les dan otro antibiótico y así van pasando de una consulta a la otra y bueno, y llegan, la verdad, en un estado bastante deplorable, pobre gente. Pero lo que apuntan las normas, ¿sí? Y los programas es tratar de captar a estos pacientes, ¿sí? Y por eso observar los síntomas, ¿sí? Fundamentalmente ver
que un paciente que tiene 15 días o más de tos, ¿sí? Es sospechoso, ¿sí? De tuberculosis y debería ser estudiado para ello, ¿sí? Entonces, o un paciente que tiene una neumonía y progresa mal, ¿sí? Que se le hace un tratamiento y no revierte, ¿sí? Un buen tratamiento antibiótico donde ustedes puedan constatar que respetó las tomas y lo hizo correctamente al tratamiento y no evoluciona favorablemente, debería hacerse un estudio por sospecha de tuberculosis, ¿sí? A ver, ¿se puede cultivar en un Naga Middlebrook? Sí, obvio. Sí, es un caldo, ¿sí? El caldo Middlebrook. Lo que tiene, sí, esos son métodos de cultivo automatizados, Fabricio. ¿Sí? Nosotros acá no tenemos el medio Middlebrook, acá nosotros en Comodoro, ¿sí? Nosotros hacemos la técnica convencional, que es la que les hablaba. Lástima que no tengo la foto, pero de cómo es el medio Lowenstein-Jensen, pero la tienen en el videíto, ¿sí? Que es un medio color verde y las colonias de micobacterias se ven como medio así como amarillita, suave, ¿sí? Y toda como rugosa, ¿sí? En el medio Middlebrook es un caldo y lo que se usa, bueno, se leen en unos equipos automatizados por consumo de oxígeno o detección de dióxido de carbono, larga la señal de positivo y después me obliga a hacer el subcultivo en un medio sólido. Pero sí, el medio Middlebrook es apto y es uno de los recomendados para desarrollo de micobacterias. ¿Y leyeron qué otro tipo de micobacterias existen? Además de la tuberculosis. La lepra, ¿sí? Mycobacterium leprae, ¿sí? ¿Qué más? Hay muy pocos casos en Argentina. ¿Qué otra micobacteria? Avium, ¿sí? Mycobacterium avium, por ejemplo, es una de las micobacterias de rápido crecimiento, ¿sí? Las micobacterias avium podemos tener el cultivo en 15 días, por ejemplo, ¿sí? En 2 semanas, ¿sí? Porque son de más rápido crecimiento. Y son las típicas micobacterias que generalmente dan enfermedad o infección en pacientes HIV. Mycobacterium abscessus, ¿qué más? Las nocardias, sí, son una variedad de bacterias que no son micobacterias, pero tienen, se pueden colorear a través de la coloración de Ziehl-Neelsen, ¿sí? Porque son ácido alcohol parcialmente resistentes. Mycobacterium africanum, marinum, ¿sí? Hay una serie de micobacterias que se llaman micobacterias de rápido crecimiento o micobacterias ambientales, ¿sí? Que son muy poco Gordonae, ¿sí? Son poco frecuentes, ¿sí? Pero en algún proceso pueden encontrarse. ¿En qué pacientes tenemos que estar siempre alerta de que pueden aparecer estas micobacterias ambiental? En los pacientes inmunodeprimidos, ¿sí? Entonces, si ustedes tienen un paciente HIV, ¿sí? Hay que pensar en que puede ser una micobacteria tuberculosis o puede ser una micobacteria de este tipo ambiental, ¿sí? Y por eso es importante en los pacientes inmunosuprimidos como pacientes HIV que se haga la identificación de las micobacterias. Entonces, se hace el cultivo en los pacientes inmunosuprimidos para saber qué micobacterium es, identificarla, porque una vez sabiendo qué micobacteria es el tratamiento antibiótico que se les da, ¿sí? Entonces se hace identificación y sensibilidad, porque las avium son más resistentes que las tuberculosis, ¿sí? El tratamiento es distinto. Bueno, vieron también ahí en el video, les puse
que hay algunas micobacterias como son ambientales que están asociadas a cuestiones médicas, por ejemplo, gente que se coloca prótesis o que se hizo procesos de lipólisis, ¿no? Que todas cuestiones estéticas, ¿sí? Que como en el ambiente hay micobacterias y no se han guardado las condiciones necesarias de desinfección de los instrumentos o de la piel, y se les ingresan las micobacterias ambientales y les provocan la infección. Yo les puse algunas fotos, ¿sí? Pero bueno, sobre todo en cuestiones que son de estética, ¿sí? Colocación de prótesis o estos procedimientos de lipocultura, ¿sí? No sé si alguien tiene alguna duda o quiere agregar algo, capaz que leyeron algo y quieren compartirlo. Chicos. Yo no, profe. Bueno, Cristian, gracias por participar. ¿Alguna duda? ¿Alguien que quiera escribir en el chat o preguntar algo? No, muchas gracias, profesora. Bueno, es muy importante, ¿sí? Tanto la clase de treponema, ¿sí? Nos hemos enfocado en los patógenos más importantes, ¿sí? Que no tienen por Gram, pero hay otros, ¿sí? Nos enfocamos entre las espiraladas, treponema, ¿sí? Nos enfocamos en sífilis, pero hay otras bacterias que no tienen por Gram, como son la clamidia, el micoplasma, que lean todo el material que hay en el seminario, ¿sí? Porque son enfermedades que están asociadas a bacterias que están asociadas a infecciones de transmisión sexual, ¿sí? Clamidia, ¿sí? Micoplasma incluso también. Y después, bueno, Mycobacterium, ¿sí? Como representante y, bueno, productor de la enfermedad tuberculosis, que está tan diseminada a nivel mundial, ¿sí? Son dos patologías, la sífilis y la tuberculosis, que no pueden no saber cómo diagnosticarla, y por eso nos concentramos en analizar los casos para que ustedes vean qué pruebas usar, ¿sí? Y siempre, no tan solo en estos casos que les presentamos, sino va a pasar en la vida diaria, ustedes siempre van a tener que tener o decidir qué pruebas solicitar. Y la elección de las pruebas tiene que ver con el estadio del paciente, con los síntomas, ¿sí? Con la disponibilidad en el lugar donde ustedes están trabajando del laboratorio, ¿sí? Entonces, por eso insistimos tanto en esto, en qué método, ¿sí? Qué método elegir, qué elijo, ¿sí? Si es un método rápido, si es un método que tarda más, ¿sí? Porque muchas veces está comprometida la vida del paciente. Entonces, un diagnóstico tiene que ser oportuno, ¿sí? El tratamiento tiene que ser oportuno y dirigido, ¿sí? No esto de dar antibióticos, ¿sí? De amplio espectro y todo, es para un momento específico, ¿sí? Al inicio del tratamiento de un paciente grave, pero después lo tenemos que dirigir. Y para poder dirigirlo tenemos que llegar primero al diagnóstico, ¿sí? Tenemos que saber cuál es el agente que provoca la infección, ¿sí? No sé si alguien quiere preguntar algo más. No, con respecto a la asistencia, ayer no se tomó asistencia por el tema de que había lluvia y había mucha gente que no podía acceder. Y hoy, bueno, tenemos el problema de la luz, ¿sí? Que muchos chicos que no se pudieron conectar porque no había luz en los barrios, ¿sí? Así que no tomamos asistencia, ¿sí? De todos modos, ¿sí? Van a tener un cuestionario, ¿sí? Que va a abarcar todas las bacterias que no tenían programa, que va a ser seguramente la semana que viene. Así que tienen que leer todo el material. La posibilidad de asistir al seminario y que ustedes se expresen y pregunten es para que a ustedes les sea más fácil y ver a qué apuntamos, ¿sí? En cada uno de los temas.
el horario de los cuestionarios, y va a depender del día que caiga el cuestionario, porque cuando caen los jueves sí le podemos poner a las 3 de la tarde, pero si los cuestionarios caen los miércoles, no les podemos poner ese horario porque están en otra clase, nosotros no sabemos qué clase tienen en ese horario. Lo que pasa es que la semana que viene es feriado el jueves. No sé si quieren que les pongamos el cuestionario el feriado, no habría problema. Eso convérsenlo. Si quieren les ponemos el cuestionario el jueves, que es feriado. Eso convérsenlo, ¿sí? Entre ustedes. Porque si no está puesto para el miércoles a la noche. Bueno, yo les sugiero que lo conversen entre ustedes. Si hay mayoría que prefiere el jueves, ponemos el mismo horario que hoy, a las 3 de la tarde el jueves, y saben que se tienen que conectar y contestar el cuestionario de bacterias que no tienen programa. Recuerden, yo no sé quiénes estuvieron o no en el aula que estuve yo ayer, el parcial es el 20, ¿sí? De abril. Yo ya les mandé un aviso por el foro, ayer lo recordé en el aula, sí, creo que con Luciana también lo charlaron. El 20 es el parcial y entra hasta antibióticos, ¿sí? Entran todas las clases de seminario, ¿sí? Inclusive la de la semana que viene. Así que es mucho, es largo, ¿sí? Por eso esto que les ponemos de los cuestionarios, ¿sí? Para que ustedes lleven el material leído, porque si no se van a encontrar que de golpe es mucho, ¿sí? Bueno, convérsenlo entre ustedes. Lo que está abierto una semana es el TP virtual, ¿sí? No confundamos. Una cosa es el TP virtual y otra cosa es el cuestionario, ¿sí? Las dos actividades son individuales. El cuestionario se abre y se cierra. Tiempo de desarrollo 30 minutos, 20 minutos, ¿sí? Ahora, el TP virtual, ustedes lo pueden abrir en el momento que quieran a lo largo de una semana. Si ustedes lo quieren abrir a las 5 de la mañana, lo abren a las 5 de la mañana, no importa. Tienen una semana, 7 días, y lo abren en cualquier momento. Pero una vez que lo abren, se les va a cerrar a las 3 horas. ¿Sí? Tienen 3 horas que lo pueden tener abierto. A las 3 horas se les cierra y no pueden hacer nada más. ¿Sí? Se les cierra con lo que tengan contestado. Los TP se envían automáticamente, ¿sí? Porque son actividades tipo cuestionario, o sea, se cierran y automáticamente quedan en el campus, ¿sí? Nosotros tenemos que leer las respuestas y ahí después le colocamos la nota. Y sí tienen un porcentaje de aprobación, ¿sí? Tienen una nota que es 6. ¿Sí? Tienen que tener el 60% o 6 puntos, ¿sí? Lo vamos a ver cuando saquemos la clave de corrección, pero sí tienen un aprobado con un mínimo, ¿sí? ¿Tenemos que tener los 3 trabajos prácticos aprobados para poder tener el concepto? Sí, tienen que tener 3 aprobados de los trabajos prácticos, que eso los habilita a entrar al trabajo práctico verdadero de laboratorio, que vamos a tener a fin de cuatrimestre. Sí, y obviamente esa condición es necesaria para regularizar la materia junto con los 2 parciales. En el caso de desaprobar uno, ¿podemos recuperarlo, profe? ¿Un qué? ¿Trabajo práctico? Sí. Gracias. Sí, sí. Profe, y en caso de los cuestionarios, ¿cuánto tendríamos que tener aprobados para obtener el concepto? Los cuestionarios son habilitantes para llegar al parcial, ¿sí? Siempre todo lo que se pide son 75% de aprobación. Ahora ustedes van a tener, no sé si van a llegar a tener 3 cuestionarios antes del parcial o 2. No sé si llegan a tener 3, me parece que tienen que tener 2, o sea, de 2, 1, si son 3, 2, ¿sí? No sé qué otra pregunta. No, me estaban preguntando si lo de sífilis se entrega. No, la averiguación que ustedes hicieron sobre sífilis congénita, ¿sí? Era para compartir en el aula.
¿sí? Lo charlamos ayer, hubo gente que sí que tenía la presentación, pero bueno, no dio para presentarla, pero el hecho era que ustedes buscaran la información y leyeran sobre sífilis congénita. No se entrega. Cuando haya algo para entregar, nosotros les vamos a decir, esto se entrega, ¿sí? Entonces quédense tranquilos. El parcial va a ser en el horario que tenemos presencial, chicos. Sí, el miércoles. El miércoles 20. ¿Alguna duda más? Sí, va a ser multiple choice. ¿Algo más que quieran saber? Bueno, Luciana. Lean, ¿sí? Fíjense a dónde apuntamos, ¿sí? En todos los seminarios. Bueno, no sé si tuve clase con todos ustedes o no, pero ojo que bacterias gram negativas tiene otras bacterias, ¿sí? No es solamente Escherichia coli, ¿sí? Tienen Salmonella, Shigella, Yersinia, después tienen Vibrio, Pseudomonas, ¿sí? Tienen Acinetobacter, Burkholderia, tienen todos esos, ¿sí? Campilo, Helicobacter, todas esas bacterias entran en el parcial, ¿eh? Igual que de gram positivos entra Staphylo aureus, Streptococcus pyogenes, Streptococcus grupo B, Streptococcus pneumoniae, ¿qué más? Enterococcus, ¿sí? Pueden haber preguntas de cualquiera, ¿sí? Nosotros en el seminario hablamos de uno, ¿sí? Como representante, ¿sí? Pero básicamente siempre recuerden, lo que importa es el método, ¿sí? O sea, el modo en que ustedes tienen que iniciar el estudio. Características generales de la bacteria, ¿sí? Si es un gram positivo, si es un gram negativo, ¿sí? Si forma parte de la flora normal de la microbiota, o si es un patógeno estricto, ¿sí? Si es patógeno oportunista o patógeno estricto, qué factores de virulencia son los más importantes, ¿sí? Obviamente es difícil que me acuerdo de todos los factores de virulencia porque hay un neumococo, Streptococcus pneumoniae tiene como 15 factores de virulencia, pero hay dos que son los más importantes, ¿sí? Y asociados a qué cuadros, ¿sí? ¿Qué infecciones dan los gérmenes que están estudiando? Una vez que saben qué factores de virulencia y qué infecciones dan, cómo yo hago el diagnóstico en el laboratorio, ¿sí? Si hay coloración, si hay cultivo, en qué medio, qué tipo de medios, ¿sí? Así, esos son los tópicos que ustedes tienen que estudiar de cada bacteria. A veces podemos tomarlas con QR y otras veces no. Ayer no podíamos porque nos quedó preparada toda la plantilla con el QR, pero como una de las profes no pudo ir y que tiene la clave para el programita, ¿sí? No todos tenemos el mismo programa para hacer la interacción. Entonces dependíamos de eso. Así que a veces tomamos con QR y otras veces no. Esta semana no tomamos asistencia, así que tranquilos. Los cuestionarios se pueden recuperar. Creo que tenemos una instancia de recuperación a fin de cuatrimestre. Sí, a final de cuatrimestre tienen recuperatorio de cuestionarios. ¿Algo más? Pero bueno, no tienen que estar pensando en cuándo van a ir a recuperar. Les estoy diciendo cuáles son las claves para dónde tienen que apuntar el estudio, ¿sí? ¿Hay dudas sobre eso? Bueno, silencio total. Otorgo que no hay dudas, así que bueno, los dejo. Vayan a seguir con otras materias. Nos vemos entonces la semana que viene. Bueno, listo.
Cualquier duda o si saben de chicos que no pudieron asistir, díganles que lean el material y que cualquier cosa se acerquen a nosotras en el aula al final de la clase y podemos resolver las dudas. ¿Sí? Hasta luego. Buen fin de. Con DJ Tao, tu Reo Session. Te voy a hacer sentir DJ Tao con el John C. Cuando ya lo baja me transforma.